Hola, buenos días. El día de hoy vamos a mostrar nuestra solución con sensores de combustible, ¿no? Por ejemplo, en la unidad en 1621 nosotros tenemos aquí sensores de combustible. Actualmente la unidad tiene 145 galones en el tanque o en los tanques, dependiendo del vehículo, ¿verdad? Entonces aquí siempre el sensor de combustible va a estar sensando el nivel de combustible. Una vez que sensemos el nivel de combustible, vamos a sensar el consumo, el llenado de combustible y la descarga de combustible, ¿no? Entonces, cuando hay un aumento de combustible, nos va a llegar una notificación que ha habido en este momento en tal lugar un llenado de combustible y asimismo una descarga de combustible. Una vez que tengamos configurado nuestro sensor de combustible, podemos sacar informes para ver el consumo real de combustible, el llenado de combustible y la descarga de combustible. Por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos nuestra plantilla eh, configurada. Vamos a ejecutarlo del día de hoy de esta unidad y tenemos un informe estadístico, por ejemplo, donde me dice que el consumo promedio de combustible en viajes es de 26 kilómetros por galón, ¿no? El kilómetro en viaje el día de hoy ha sido 87 kilómetros, ¿no? El consumo del día de hoy es de 3,39 galones, en movimiento es 2,98 galones y sin movimiento es de 0,57 galones, ¿no? Asimismo, tenemos mucha más datos. Por ejemplo, tenemos el consumo de combustible por horas del motor. Es de 3,12 galones por cada hora de motor, ¿no? Y aquí tenemos el desglose en movimiento y cuando está detenido, ¿no? Y asimismo en relantín y por viajes y el consumo. Como parte también del informe tenemos una gráfica donde podemos ver el consumo de combustible a través del tiempo. Por ejemplo, aquí en este sector negro podemos ver que el vehículo estuvo estacionado y no hay una variación de combustible mientras estuvo estacionado, ¿no? Aquí en el amarillo es horas del motor, el rosado es en viaje, por ejemplo aquí en un viaje vemos cómo ha sido el consumo de combustible a través del tiempo en un viaje. Y aquí hay un llenado de combustible en 13 galones. ¿Sí ve cómo sube el nivel de combustible? Mira. Entonces, si aquí en este sector negro hay una variación de combustible, podemos interpretar que ha habido una llenada de combustible, como lo vemos aquí, o una descarga de combustible. ¿Ya? Y aquí podemos ver esto del día de hoy, ¿no? También tenemos un reporte de llenado de combustible que ha sucedido el día 30 de enero de 2024 a las 11:01. En este lugar, si yo acerco en el mapa, me sale donde es. Aquí hay una gasolinera, ¿sí? El nivel de combustible inicial 27 galones y el final 39 galones. Lo que se ha llenado es 12,9 galones, ¿no? Y el kilometraje que lleva el vehículo es de 92.477 kilómetros. Estos informes yo los puedo exportar en Excel, PDF o en archivo. También lo puedo imprimir, ¿no? Y cuando el conductor venga y me dice llené el tanque en 13 galones, pues aquí yo lo puedo verificar que realmente haya subido el nivel de combustible en 13 galones. Esa es nuestra solución en sensores de combustible. Si tienen alguna pregunta, háganos saber.